Buenos días, mi nombre es Belén Atencia y soy profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores del Segundo Congreso Internacional Nodos del Conocimiento 2021 que hayan tenido a bien contar con mi participación en este evento. Les presento ahora la ponencia La censura musical en la Unión Soviética, Stalin, Sostakovich y su Quinta Sinfonía. En 1934, André Malraux asistió a la reunión de escritores soviéticos en Moscú. Durante un debate con Maxim Gorki, el escritor francés sentenció: «El arte no es una sumisión, sino una conquista». Y efectivamente una conquista había sido la explosión de la vanguardia en Rusia a principios del siglo XX en los más diversos campos artísticos. En el terreno pictórico, poético y escénico, el impacto del Manifiesto y Serate futuristas promovería la fundación del grupo J de Diamantes en torno al pintor e ilustrador David Burliuk y el poeta y dramaturgo Vladimir Mayakovsky. Núcleo de confluencia de jóvenes artistas, en J de Diamantes tuvieron, asimismo, una importancia cardinal las colecciones personales de Sergei Shushkin e Iván Morozov, quienes, de igual manera que los Stein en París, recibían semanalmente en sus residencias, promoviendo entre los jóvenes vanguardistas la confrontación con las novedades artísticas más rompedoras de la capital francesa, epicentro entonces de la modernidad. Gracias a la convergencia de todas estas influencias, la vanguardia pictórica rusa ahondaría en las posibilidades, primero, de la fusión del cubismo y el futurismo, desarrollado por artistas como Casimir Malevich, Natalia Goncharova, Alexandra Exter o Lyubov Popova, para, en un segundo tiempo, a partir de 1913, dar un salto cualitativo hacia propuestas abstractas suprematistas solo parangonables por época y calidad a las del neoplasticismo holandés. La importancia que la improvisación tuvo en el terreno de las artes escénicas y en la poesía hasta aún, o sin sentido, precursora a su vez de las posibilidades dadaístas, es igualmente extrapolable al terreno musical. Las fórmulas maquinistas y cacofónicas exploradas por el futurista Luigi Russolo interesarían a un muy jovencísimo Dmitri Shostakovich, baluarte de la música experimental de estos primeros años de socialismo ruso tras la Revolución de Octubre. Institucionalmente, estas propuestas experimentales planteadas por Shostakovich y otros artistas encontraron gran acogida. Anatoly Lunacharsky, comisario de instrucción de la Rusia soviética entre 1917 y 1929, tenía el firme propósito de desmarcar las propuestas artístico-culturales de la nueva república de las tradiciones y refinamientos burgueses preceptivos de los siglos anteriores y, en contrapartida, promover aquellas que exaltasen el mensaje revolucionario en el que los argumentos vinculados a lo maquinista y lo obrero tenían una particular relevancia. De entre estas propuestas, un ilustrativo ejemplo es la Sinfonía número 2 en Si mayor, titulada por Shostakovich a Octubre en honor a la Revolución, y en la que las 7 líneas melódicas dispares de las cuerdas de sus primeros fragmentos buscan enmarcar el caos económico que asolaba el país antes de la citada Revolución. Escuchémoslo. Todo ello quedaría truncado con la llegada al poder de Stalin, quien, amparado en la incomprensión por parte del proletariado ruso, eminentemente analfabeto, de las experiencias artísticas con la modernidad, la emancipación y la libertad, impondrá los nuevos cánones estéticos y artísticos que ahogarían la creatividad de tantos artistas durante los siguientes decenios. Algunos de ellos, como Shostakovich, trataría de continuar por el camino marcado por su propia intuición y sensibilidad. Así, La nariz, ópera en 3 actos estrenada en 1930 en Leningrado, fue acusada de formalista por excesivamente experimental e inmediatamente retirada del cartel. No volvió a escucharse en Rusia hasta 1974.
Ello lo empujó durante un tiempo a centrarse en la composición de ballets y composiciones musicales para películas, en las que se significaba el optimismo preceptivo de los ideales de la Unión Soviética que intencionalmente encubría la complicada realidad social de la URSS. Deseoso de volver a la composición operística, concibe su famosa Lady Macbeth, la cual sería estrenada en el Teatro Malý Operní de Leningrado en 1934. Lejos de pretender contravenir las directrices estalinistas relativas a la producción artística, lo cierto es que Lady Macbeth no era una ópera en el sentido tradicional del término, sino más bien un experimento musical de acción cinematográfica que incorporaba elementos expresionistas y veristas. Además de ello, el libreto, consagrado a la suerte de la mujer rusa en diferentes épocas, presentaba a la protagonista invalidada por la tiranía de una sociedad patriarcal. Pese al temprano éxito, tanto oficial como popular, que cultivó la obra, esta fue ápice para la denuncia por parte del Partido Comunista a principios de 1936 de la producción de Shostakovich. El diario oficial del partido, Pravda, publica en estas fechas un editorial en el que se acusa a la ópera de abrumar al oyente deliberadamente con un flujo de sonidos embrollados, escondiendo otras cuestiones de índole político. Las réplicas del autor, quien enmarcaba la cruenta resolución de Lady Macbeth en la opresiva Rusia zarista, no convencieron al partido de la aparente simpatía del libreto por la asesina de un tirano. La supuesta frivolización que aparentemente éste hacía de los conflictos existentes entre los campesinos ricos y los pobres proletariados tampoco ayudaron. La declaración de Shostakovich como enemigo del pueblo y el consecuente pánico por parte del autor de la esperada irrupción del NKVD en su casa se reflejan claramente en los golpes en la puerta que se distinguen en el cuarteto para cuerda número 8 en do menor que compondría en 1960. Tras el transcurso de casi 2 años sin componer ninguna pieza por temor a las represalias, Shostakovich decide volver a la escena pública con su quinta sinfonía en re menor. Inspirándose en los modelos de la tercera y quinta sinfonía de Beethoven, uno de los pocos autores clásicos que consiguieron sobrevivir al gusto soviético, desenvuelve no solo un lenguaje más clásico y entendible para un público proletario, sino un carácter glorioso y heroico acordes con los preceptos estalinistas que le valieron la admiración general y su readmisión en los círculos ortodoxos, intelectuales y artísticos del momento. Sin embargo, para el ávido y experimentado oyente, la gloriosa sinfonía escondía mensajes de tristeza, terror y odio. Siguiendo el modelo tradicional de 4 movimientos y el esquema de desarrollo de la novena de Beethoven,
comienza el primer tema cantado por violines del primer movimiento, en el que apreciamos el recurso de terror entumecido que finaliza con un sobresalto musical que deja alerta al espectador. El primer movimiento concluye de forma misteriosa, transmitiendo sensaciones de inquietud. El segundo movimiento inicia distanciándose del pavor provocado por el primero, con una entrada enérgica por parte de las cuerdas y con el jugueteo de los vientos entre los escombros de las ruinas de un pueblo olvidado. De repente aparecen los bailarines y los militares, dándose paso unos a otros, intercalando sus melodías con paso frenético para finalizar el movimiento de manera abrupta. El tercer movimiento recobra un aire más introspectivo, más frío y triste, con la melodía de los terceros violines a los que se añaden poco a poco los segundos y los primeros, evocando las propuestas del pueblo y finalizando con una súplica desgarradora. El lamento y la esperanza resurgen en las solitarias voces del oboe, del clarinete y de la flauta respectivamente, conduciendo la desesperación y la impotencia a manos de los violonchelos y progresivamente a todos los integrantes de la orquesta, que culminan en una canción de cuna que transmite la turbación de aquel que se resiste a dormir sin saber si volverá a ver el amanecer. Y de repente, como si de la nada fuese, aparece el cuarto movimiento, abriéndose paso triunfalmente, con los vientos de metal anunciando su llegada y dando el relevo al ritmo frenético y enloquecido de los violines.
La música avanza, se retuerce sobre sí misma, adoptando nuevas y complejas formas, hasta llegar a una suerte de marcha fúnebre. El lamento prosigue, y poco a poco va tomando fuerza la sensación de victoria, hasta que finalmente, como si se arrastrase por el suelo, consigue ponerse en pie y celebrar la gloria del triunfo. Un triunfo agridulce, forzado, impuesto, donde los violines y los timbales dejan entrever la amargura y el dolor de la victoria, acabando de forma agresiva, casi sin aliento, sin fuerza. Shostakóvich nunca abandonó la URSS, pese a haber tenido la posibilidad de hacerlo en varias ocasiones. Decidió quedarse y seguir componiendo, modulando su discurso musical para gustar a las masas, convencer a las instituciones y hablar a aquellos que sabían escuchar, porque alguien debía quedar para contar esa otra historia. Bajo la apariencia de la sumisión, Shostakóvich, mejor que nadie, sabría conquistar. Querría invitar ahora al resto de los ponentes a los que les haya resultado sugerente esta exposición a que me planteen las preguntas o sugerencias que deseen, con todo el ánimo de poder intercambiar mayor información y conocimiento acerca de un tema que de manera particular encuentro apasionante. Sin más, les agradezco profundamente su atención y me despido esperando sus opiniones. Muchas gracias por su tiempo.